En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con estas 10 palabras, la Biblia inicia el relato más profundo sobre los orígenes jamás escrito. El libro del Génesis responde a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué falló en el mundo? ¿Hay esperanza de restauración? Génesis no es solo un texto religioso antiguo, es el fundamento de toda la narrativa bíblica. Todo lo que sigue en las Escrituras, desde Éxodo hasta Apocalipsis, se basa en lo que Génesis establece. Sin Génesis, el resto de la Biblia carece de sentido. Con Génesis se enfoca toda la historia de la relación de Dios con la humanidad. La palabra Génesis proviene del griego y significa origen o comienzo. El título hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Este libro nos habla de los comienzos, el comienzo del universo, el comienzo de la vida, el comienzo de la humanidad, el comienzo del pecado, el comienzo de las naciones y el comienzo del plan de Dios para redimir a su creación. El Génesis abarca más tiempo que todos los demás libros de la Biblia juntos. Desde la creación del universo hasta la muerte de José en Egipto, el Génesis abarca aproximadamente 2500 años de historia humana. Nos lleva del jardín del Edén a las pirámides de Egipto, de 2 personas a millones, del paraíso a la esclavitud. El libro se divide naturalmente en 2 secciones principales. Los capítulos 1 a 11 abarcan la historia universal, la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Estos eventos afectan a toda la humanidad. Los capítulos 12 a 50 se centran en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Estos capítulos trazan la relación específica de Dios con una familia a través de la cual bendeciría a todas las naciones. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado repetidamente los detalles del Génesis. Se han excavado las ciudades que visitó Abraham. Las costumbres de los patriarcas coinciden con lo que conocemos de los textos del antiguo cercano Oriente. Los lugares que visitó José en Egipto corresponden a lugares reales. El Génesis no es mitología, es historia registrada por quienes la vivieron o la recibieron por revelación directa. Esta es la historia completa del Génesis, según la Biblia. Aquí es donde todo comenzó. La creación del universo. Génesis 1:1 declara: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta sencilla afirmación establece varias verdades fundamentales. Hubo un principio. Antes de este principio, solo existía Dios. Dios creó todo lo que existe. El universo no es eterno. No se originó por sí mismo. Surgió por la voluntad y el poder de Dios. La palabra hebrea para creado es bara, que siempre se refiere a la actividad divina. Solo Dios puede bara. Esta palabra indica creación de la nada, o como mínimo, la creación de algo radicalmente nuevo. Dios no reformó la materia preexistente. Él trajo la materia a la existencia. Los cielos y la tierra es una expresión hebrea que significa todo. Abarca todo el universo físico, toda la materia, toda la energía, todo el espacio, todo el tiempo. En un solo acto, Dios lo creó todo. Génesis 1:2 describe el estado inicial. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esa etapa, la tierra estaba informe y vacía, estaba cubierta de agua y envuelta en tinieblas. Pero el Espíritu de Dios estaba presente, flotando sobre las aguas como un pájaro preparándose para actuar. Entonces Dios habló. Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Este es el primero de 10 mandatos creativos en Génesis 1. Dios habló, y la realidad obedeció. La luz se originó por la palabra divina. Dios vio que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Este fue el primer día. En el segundo día, Dios creó una expansión para separar las aguas de arriba de las de abajo. A esta expansión la llamó cielo. La tierra ahora tenía una atmósfera que separaba las aguas superficiales del vapor de agua de arriba. Al tercer día, Dios ordenó a las aguas que estaban debajo del cielo que se reunieran en un solo lugar.
de modo que apareció la tierra seca. Llamó a la tierra seca tierra, y a las aguas reunidas mares. Entonces Dios habló de nuevo, ordenando a la tierra que produjera vegetación, plantas que dieran semilla y árboles que dieran fruto. La tierra obedeció, produciendo plantas de toda clase. Todo esto se cumplió al tercer día. En el cuarto día, Dios creó las luces en la expansión de los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Estas servirían como señales para las estaciones, los días y los años. El sol gobernaría el día y la luna la noche. Apareció la vasta gama de estrellas, cada una colocada según el designio de Dios. En el quinto día, Dios llenó las aguas de una multitud de seres vivientes y el cielo de aves. Creó las grandes criaturas marinas y todo ser viviente que se mueve en las aguas, junto con todas las aves aladas. Dios los bendijo, ordenándoles que fructificaran y se multiplicaran. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Entonces llegó la culminación de la creación. Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales domésticos, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La humanidad fue creada de forma distinta a todo lo demás. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. El plural alude a la Trinidad, las tres personas del único Dios que trabajan juntas en la creación. Los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios, reproduciendo su semejanza como ninguna otra criatura. Poseemos racionalidad, moralidad, creatividad y la capacidad de relacionarnos con Dios. Dios los creó varón y mujer. Tanto el hombre como la mujer llevan por igual la imagen de Dios. Juntos, representarían a Dios en la tierra y ejercerían dominio sobre la creación. Dios los bendijo y les ordenó: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Este fue el mandato de la humanidad: reproducirse, extenderse por la tierra, cultivarla y gobernar el reino animal como representantes de Dios. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. 6 veces durante la creación, Dios declaró que su obra era Dila. Ahora, al verla en conjunto, la declaró muy buena. La creación fue perfecta, completa y tal como Dios la había planeado. En el séptimo día, Dios descansó. Génesis 2, 2 a 3. Y en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no descansó por cansancio, descansó para establecer un patrón. La semana de 7 días está integrada en la creación misma. Un día de cada 7 está consagrado como santo, un día de descanso y adoración. El jardín y el primer hombre. Génesis 2 proporciona detalles adicionales sobre la creación de la humanidad y el entorno que Dios preparó para ella. Este no es un segundo relato de la creación que contradice Génesis 1. Es una mirada más profunda a los eventos del sexto día, centrándose específicamente en la humanidad. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios personalmente formó al primer hombre del polvo de la tierra. La palabra hebrea formó se asemeja a un alfarero que moldea el barro. Dios creó el cuerpo humano con sus propias manos y luego le insufló vida. El nombre Adán proviene de Adamá, la palabra hebrea para suelo o tierra. El hombre vino de la tierra y a la tierra regresaría. Sin embargo, también tenía el aliento de Dios en su interior. Dios plantó un jardín en Edén, al este de donde se escribió la narración. Colocó al hombre en este jardín. Génesis 2:9 lo describe.
Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El árbol de la vida estaba en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El jardín contenía toda clase de árboles hermosos y fructíferos. Dos de ellos reciben un nombre específico: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles serían cruciales para la historia. Un río fluía a través del Edén regando el jardín, y luego se dividía en 4 ríos: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates son ríos bien conocidos en Mesopotamia. La ubicación del Edén ha sido objeto de debate, pero el texto lo sitúa en algún lugar dentro o cerca de la región que posteriormente se llamaría Mesopotamia. Dios le dio a Adán un trabajo. Génesis 2:15. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Incluso antes del pecado, los seres humanos tenían un trabajo significativo. Adán debía cultivar el huerto y protegerlo. Entonces Dios le dio a Adán una prohibición. Génesis 2:16 a 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: Sin duda podrás comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un árbol estaba prohibido. De los innumerables árboles del jardín, solo uno estaba prohibido. Era una prueba de obediencia. La orden era clara, y también lo era la consecuencia. Comer de ese árbol resultaría en la muerte. Entonces Dios abordó la soledad de Adán. Génesis 2:18. Entonces dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Esta es la primera vez que algo no es bueno en la creación. Adán necesitaba una compañera, una socia, alguien adecuada para él. Dios trajo cada animal a Adán para ver qué nombre les pondría. El nombre que Adán le dio a cada criatura se convirtió en su nombre. Esto demostró la autoridad de Adán sobre los animales y su capacidad intelectual. Al nombrarlos, Adán vio que ninguno era una pareja adecuada para él. Así actuó Dios. Génesis 2:21 a 22. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Dios realizó la primera cirugía. Tomó un trozo del costado de Adán, y de él formó a una mujer. Fue hecha de Adán, hueso de sus huesos, carne de su carne. Cuando Adán la vio, respondió con las primeras palabras humanas registradas. Génesis 2:23. Dijo entonces el hombre: Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:24 establece el modelo del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio consiste en que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne, dejando a sus padres para formar una nueva unidad familiar. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. No había vergüenza, ni bochorno, ni timidez. Vivían en perfecta inocencia y armonía el uno con el otro y con Dios. Esto era el paraíso. La caída de la humanidad. Génesis 3 registra el evento más catastrófico de la historia humana: la caída del hombre. En un solo acto de desobediencia, todo cambió. El pecado entró en el mundo, y con él la muerte, el sufrimiento y la separación de Dios. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Una serpiente apareció y le habló a la mujer. No era una serpiente normal. Apocalipsis 12:9 identifica a la serpiente como Satanás, el antiguo enemigo de Dios. Satanás tomó la forma de serpiente para engañar a Eva. Su primera táctica fue poner en duda la palabra de Dios. ¿Dijo Dios realmente? Tergiversó lo que Dios había ordenado, haciéndolo parecer más restrictivo de lo que era. Eva lo corrigió,
pero no con toda precisión. Génesis 3:2-3. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios dijo: no comeréis del fruto del árbol que está en medio del huerto. 3. Ni lo tocaréis, para que no muráis. Añadió al mandato de Dios. Dios no había dicho: ni lo tocarás. La serpiente contradijo directamente a Dios. Génesis 3:4-5. Pero la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta fue una mentira descarada mezclada con verdad. Satanás acusó a Dios de mentir y de negarles algo bueno. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva miró el árbol con nuevos ojos. Deseó lo que Dios le había prohibido. Tomó el fruto y comió. Luego le dio un poco a Adán, que estaba con ella, y él también comió. Adán estuvo presente durante la tentación. Escuchó las mentiras de la serpiente. Observó a Eva comer. No dijo nada para detenerla. Cuando ella le ofreció la fruta, la tomó sin protestar. En ese momento todo cambió. Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos. Se les abrieron los ojos, pero no como esperaban. No se volvieron como Dios. Se dieron cuenta de su pecado y vergüenza. Por primera vez, se sintieron desnudos y expuestos. Intentaron cubrirse con hojas de higuera. Entonces oyeron a Dios, paseándose por el jardín. Génesis 3:8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Antes del pecado, habrían corrido al encuentro de Dios. Ahora se escondieron de él. El pecado crea separación, miedo y ocultamiento. Dios llamó a Adán. Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaban. Esta pregunta era para la conciencia de Adán. Adán respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. El miedo y la vergüenza habían sustituido la confianza y la inocencia. Dios preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer? Adán culpó a Eva e implícitamente culpó a Dios. Génesis 3:12. El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Dios se volvió hacia la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Eva culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. Todos culpaban a otros. Entonces Dios pronunció juicio, empezando por la serpiente. Génesis 3:14-15. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente fue maldecida. Más significativamente, Dios declaró la guerra entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de ella. Un descendiente particular de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le heriría el talón. Esta es la primera promesa de un Redentor venidero. A la mujer, Dios le dijo en Génesis 3:16: multiplicaré sin cesar los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será contrario a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Las mujeres experimentarían dolor al dar a luz. Habría conflictos en la relación matrimonial. Para Adán, Dios pronunció el juicio más largo. Génesis 3:17-19. Y a Adán le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra fue maldecida. El trabajo sería ahora arduo y frustrante. La tierra produciría espinos y cardos. Los humanos trabajarían arduamente para obtener su alimento, y finalmente morirían y volverían al polvo. Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los seres vivientes. Entonces Dios les hizo vestiduras de piel a Adán y Eva y los vistió. Esto requirió la muerte de los animales, la primera muerte en las Escrituras. Génesis 3, 22 a 24. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. Ahora pues, no sea que extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Por tanto, el Señor Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó al hombre, y al oriente del huerto del Edén colocó los querubines y una espada encendida que giraba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios los expulsó del jardín para impedirles comer del árbol de la vida en su estado pecaminoso. Querubines con una espada encendida custodiaban la entrada. El paraíso se había perdido. El pecado había entrado en el mundo, y a partir de ese momento, todo ser humano heredaría una naturaleza pecaminosa y se enfrentaría a la muerte. Caín y Abel. Fuera del jardín, Adán y Eva comenzaron su nueva vida. Tuvieron hijos. Génesis 4, 1 a 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón por obra del Señor. Y dio a luz a su hermano Abel. Abel era pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Nacieron dos hijos, Caín y Abel. Caín trabajaba la tierra como agricultor. Abel pastoreaba ovejas. Con el tiempo, ambos hermanos trajeron ofrendas al Señor. Génesis 4, 3 a 5. Con el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces Caín se enfureció mucho y decayó su rostro. Abel trajo el primogénito de su rebaño, lo mejor que tenía. Caín trajo una ofrenda de productos, pero el texto no especifica que fuera lo mejor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. El rechazo de su ofrenda enfureció a Caín. Dios le habló. Génesis 4, 6 a 7. El Señor le dijo a Caín: ¿Por qué te enojas y por qué se te ha decaído el semblante? Si haces el bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado acecha a la puerta. Su deseo te es contrario, pero tú debes dominarlo. Dios advirtió a Caín que el pecado acechaba a su puerta como un depredador listo para atacar. El pecado deseaba controlarlo, pero él debía dominarlo. Caín eligió la ira. Génesis 4:8. Caín habló con su hermano Abel, y estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera muerte humana fue el asesinato. Caín mató a su propio hermano por celos y rabia. Dios confrontó a Caín. Génesis 4:9 a 10. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Él respondió: No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le preguntó: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín mintió a Dios fingiendo ignorancia, pero Dios lo sabía. La sangre de Abel clamaba justicia desde la tierra. Dios pronunció juicio sobre Caín. Génesis 4:11 a 12. Y ahora maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra no te dará más su fuerza. Serás un errante y errante sobre la tierra. Caín sería un vagabundo, incapaz de establecerse. La tierra no le produciría nada. Dios le puso una marca para protegerlo de la muerte. Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que nació para reemplazar a Abel. Génesis 4:25.
Y Adán conoció de nuevo a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y lo llamó Set, porque dijo: Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. A través del linaje de Set, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Este linaje sería crucial, pues conduciría a Noé, Abraham y finalmente a Jesucristo. Desde Adán hasta Noé. Génesis 5 ofrece una genealogía desde Adán hasta Noé, que abarca 10 generaciones. Este capítulo demuestra la realidad de la muerte en la experiencia humana. La frase «y murió» aparece repetidamente, un sombrío recordatorio de que la paga del pecado es la muerte. La genealogía comienza con Adán. Génesis 5:3-5. Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Los días de Adán después de engendrar a Set fueron 800 años, y engendró otros hijos e hijas. De modo que el total de días que vivió Adán fue de 930 años, y murió. Adán vivió 930 años. Vio muchas generaciones de sus descendientes antes de morir. El patrón continúa con Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Luego viene una notable excepción. Génesis 5:21-24. Cuando Enoc vivió 65 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc no murió. Él caminó con Dios, es decir, vivió en estrecha comunión con Él. Luego Dios se lo llevó. Fue trasladado directamente a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. El hijo de Enoc fue Matusalén, quien vivió más que cualquier otro ser humano, 969 años. Lamec, hijo de Matusalén, tuvo un hijo llamado Noé. Génesis 5:28-29. Cuando Lamec vivió 182 años, engendró un hijo y lo llamó Noé, diciendo: De la tierra que el Señor maldijo, éste nos traerá alivio de nuestras obras y del duro trabajo de nuestras manos. El nombre Noé significa descanso o consuelo. Lamec profetizó que Noé traería alivio de la maldición sobre la tierra. El diluvio anunciado. A medida que la humanidad se multiplicaba en la tierra, también se multiplicaba la maldad. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La corrupción humana era total. Toda inclinación era malvada constantemente. Génesis 6:11-12. Y la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios, y estaba llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La respuesta de Dios fue dolor y juicio. Génesis 6:6-7. Y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo el Señor: Raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Pero un hombre halló favor. Génesis 6:8-9. Pero Noé halló favor a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, irreprensible en su generación. Noé caminó con Dios. En un mundo de maldad, Noé sobresalió. Era justo e intachable. Al igual que Enoc, caminó con Dios. Dios le reveló su plan a Noé. Génesis 6:13-14. Y Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Haz aposentos en el arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dios destruiría toda carne con un diluvio, pero Noé se salvaría. Debía construir un arca según las especificaciones de Dios. Las dimensiones se dieron con precisión. Génesis 6:16. Así la harás. La longitud del arca será de 300 codos,
su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Usando el codo estándar de aproximadamente 45 centímetros, el arca medía aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto. Dios le ordenó a Noé que metiera a su familia en el arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. También debía traer parejas de todo tipo de animales terrestres y aves. Génesis 6:22. Así hizo Noé. Hizo todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció completamente. Las aguas del diluvio. Cuando el arca estuvo terminada, Dios le dijo a Noé que entrara con su familia y los animales. Génesis 7:11-12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos, y cayó lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio provino de 2 fuentes. Las fuentes del gran abismo se abrieron, y las cataratas de los cielos se abrieron. El agua vino de abajo y de arriba. Noé, su familia y los animales entraron en el arca. Génesis 7:16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había ordenado, y el Señor lo encerró. Dios mismo cerró la puerta. Las aguas del diluvio subieron. Génesis 7:17-20. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el arca, que se elevó por encima de la tierra. Las aguas subieron y crecieron considerablemente sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la faz de las aguas. Y las aguas subieron con tanta fuerza sobre la tierra, que cubrieron todos los montes altos que había debajo de todo el cielo. Las aguas subieron sobre los montes, cubriéndolos hasta 15 codos de profundidad. Todas las altas montañas quedaron cubiertas. Fue una catástrofe global. Génesis 7:21-23. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganado, bestias, todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices sobre la tierra seca, murió. Exterminó a todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Hombres, bestias, reptiles y aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Destrucción total. Todo lo que respiraba en la tierra pereció. Solo Noé y los que estaban en el arca sobrevivieron. Génesis 7:24. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. El nuevo comienzo. Después de 150 días, Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1-3. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales y ganado que estaban con él en el arca, e hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. Las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se cerraron, la lluvia de los cielos se detuvo, y las aguas decrecieron de la tierra continuamente. Dios hizo soplar un viento, y las aguas comenzaron a disminuir. Génesis 8:4. Y en el mes séptimo, a los 17 días del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. El arca se posó en las montañas de Ararat, situadas en lo que hoy es el este de Turquía. Noé esperó 40 días, abrió la ventana y envió un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro, luego envió una paloma. Génesis 8:9. Pero la paloma no halló dónde posarse, y regresó con él al arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de toda la tierra. La paloma no encontró dónde posarse y regresó. Noé esperó 7 días más y volvió a enviarla. Génesis 8:11. Y la paloma regresó a él al anochecer, y he aquí que en su pico había una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé supo que las aguas habían decrecido sobre la tierra. La hoja de olivo demostró que las plantas volvían a crecer. Noé esperó otros 7 días y envió la paloma una vez más. Esta vez no regresó. En el año 601 de Noé, el agua se había secado de la tierra. Génesis 8:14. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra se había secado. Entonces Dios le habló a Noé. Génesis 8:16-17.
Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser viviente que tienes contigo, de toda carne, aves, animales y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en la tierra, y sean fructíferos y se multipliquen sobre la tierra». El primer acto de Noé al salir del arca fue adorar. Génesis 8:20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Dios se agradó. Génesis 8:21-22. Y cuando el Señor percibió el aroma grato, dijo en su corazón: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche». Dios hizo una promesa: nunca más destruiría toda la vida con un diluvio. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles el mismo mandato que le había dado a Adán. Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». Pero hubo cambios con respecto a la creación original. Génesis 9:2-3. El temor y el pavor de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive les servirá de alimento, y como les di las plantas verdes, les doy todo. Los animales ahora temerían a los humanos. Los humanos ahora podrían comer carne, no solo plantas. Dios también estableció el principio de la pena capital. Génesis 9:5-6. Y por la sangre de vuestras vidas pediré cuentas. De todo animal la pediré cuentas, y también del hombre. De su prójimo pediré cuentas por la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. La vida humana es sagrada, porque los seres humanos están hechos a imagen de Dios. El asesinato es un delito capital. Entonces Dios hizo un pacto con Noé. Génesis 9:8-11. Dijo entonces Dios a Noé y a sus hijos: «He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que salieron del arca, es para todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, que nunca más será exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Dios dio una señal de este pacto. Génesis 9:12-13. Y dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones futuras. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris se convirtió en la señal de la promesa del pacto de Dios. Pero el mundo postdiluviano no fue un paraíso. El pecado persistió. Génesis 9:20-21 registra: Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se emborrachó y permaneció desnudo en su tienda. Noé se emborrachó y se quedó desnudo en su tienda. Incluso el hombre justo que anduvo con Dios cayó en pecado. La naturaleza humana no había cambiado. Cam, el hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron una prenda y cubrieron a su padre sin mirarlo. Al despertar, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y bendijo a Sem y Jafet. La Torre de Babel. Génesis 10 proporciona una genealogía de los hijos de Noé y sus descendientes, mostrando cómo las naciones de la tierra descendieron de estos tres hombres. Después del diluvio, la humanidad permaneció unida con un solo idioma. Pero en lugar de extenderse para llenar la tierra como Dios había ordenado, se reunieron en un solo lugar.
Génesis 11, 1-4. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, y al emigrar del este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vengan, hagamos ladrillos y cozámoslos a fuego lento. Y usaron ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de mezcla. Entonces dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no nos dispersemos por toda la tierra. Encontraron una llanura en Sinar, Mesopotamia, y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Su motivación era el orgullo y la rebelión. Hagámonos un nombre. Desobedecieron deliberadamente el mandato de Dios de poblar la tierra. La torre probablemente era un zigurat, un tipo de pirámide escalonada común en la antigua Mesopotamia. Querían alcanzar el cielo por sus propios medios. Dios descendió para ver su obra. Génesis 11, 5-7. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos del hombre habían edificado. Y el Señor dijo: he aquí, son un solo pueblo, y todos tienen un solo idioma, y esto es solo el comienzo de lo que harán. Y nada de lo que se propongan hacer les será imposible ahora. Vengan, bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla de sus compañeros. Dios reconoció que la humanidad unida podía lograr cualquier cosa que se propusiera, pero su unidad se rebelaba contra él. Por eso, Dios confundió su lenguaje. Génesis 11, 8-9. Así que el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. El lugar se llamó Babel, del hebreo confundir. Dios dispersó a la humanidad por toda la tierra, formando diferentes grupos lingüísticos que se transformaron en diferentes naciones. La llamada de Abraham. Con la confusión de idiomas en Babel, Génesis cambia el enfoque de la historia universal a la historia de una familia a través de la cual Dios trabajaría para bendecir a todas las naciones. Génesis 11, 27-28. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su parentela, en Ur de los Caldeos. Abram, posteriormente llamado Abraham, nació en Ur de los Caldeos, una importante ciudad de la antigua Mesopotamia. Excavaciones arqueológicas han descubierto Ur, lo que confirma su carácter de sofisticado centro urbano. Taré tomó a su familia y abandonó Ur, estableciéndose en Harán. Allí murió. Entonces Dios llamó a Abram. Génesis 12, 1-3. Y el Señor le dijo a Abram: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te deshonre maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este llamado requirió que Abraham abandonara todo lo que le era familiar. A cambio, Dios le hizo promesas extraordinarias. Abraham se convertiría en una gran nación. A través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 4-5. Y partió Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían reunido, y a la gente que habían adquirido en Harán, y partieron para ir a la tierra de Canaán. Abraham obedeció. A los 75 años salió de Harán con su esposa Sarai, su sobrino Lot y toda su familia. Viajaron a Canaán. Al llegar a Canaán, Dios se le apareció de nuevo a Abraham. Génesis 12:7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Dios especificó que daría esta tierra a la descendencia de Abraham.
Abraham construyó un altar y adoró. El pacto con Abraham. Pasaron los años, y Sarai seguía siendo estéril. Entonces Dios le habló a Abraham en una visión. Génesis 15:1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham tenía una pregunta. Génesis 15:2-3. Pero Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás ya que sigo sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y Abraham respondió, mira, no me has dado descendencia, y un miembro de mi familia será mi heredero. Abraham era viejo y no tenía hijos. Las promesas parecían imposibles. Dios respondió con una promesa directa. Génesis 15:4-5. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él. Este hombre no será tu heredero, tu propio hijo será tu heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Luego le dijo, así será tu descendencia. Dios le mostró a Abraham las estrellas. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios, y Dios le contó esa fe como justicia. Este es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. La justicia viene por la fe, no por las obras. Entonces Dios hizo un pacto formal con Abraham. Le ordenó que trajera ciertos animales y los cortara por la mitad. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y Dios le habló sobre el futuro. Génesis 15:13-14. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia peregrinará en una tierra que no es suya, y allí será esclava, y será afligida por 400 años. Pero yo traeré juicio sobre la nación a la cual servirán, y después saldrán con grandes posesiones. Dios reveló que los descendientes de Abraham serían esclavizados en una tierra extranjera durante 400 años, y luego serían liberados. Esta profecía se cumplió con exactitud en el éxodo de Egipto. Génesis 15:17-18. Cuando el sol se puso y oscureció, he aquí un crisol humeante y una antorcha encendida que pasaba entre estos pedazos. Ese día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Un brasero humeante y una antorcha encendida que representaban la presencia de Dios pasaron entre los pedazos de los animales. Solo Dios pasó. Este fue un pacto unilateral e incondicional. Dios se comprometía a cumplir estas promesas independientemente de la fidelidad de Abraham. El nacimiento de Isaac. Pasaron los años. Sarai seguía siendo estéril. Decidió tomar cartas en el asunto y le entregó su sierva Agar a Abraham para que le diera un heredero. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé irreprensible, para que yo haga mi pacto contigo y te multiplique en gran manera. Dios se reveló como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Formalizó el pacto. Génesis 17:4-5. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de naciones, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. El nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Dios instituyó la circuncisión como señal de este pacto. Todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Entonces Dios se dirigió a Sara. Génesis 17:15-16. Y Dios le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y además te daré un hijo de ella. La bendeciré y llegará a ser una nación. De ella saldrán reyes de pueblos. Sarai se convirtió en Sara. Dios prometió que ella daría a luz al hijo prometido. Abraham se postró de bruces y rió. Parecía imposible. Abraham tenía 99 años, Sara 89. Abraham sugirió que Ismael podría ser el heredero, pero Dios fue claro. Génesis 17:19. Dios dijo,
No, sino que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. El hijo prometido se llamaría Isaac, que significa risa. 3 hombres se le aparecieron a Abraham. Uno era el Señor mismo. Génesis 18:10. El Señor le dijo: «Volveré a ti por este tiempo el año que viene, y Sara tu esposa tendrá un hijo». Sara, escuchando desde la tienda, rió. Dios confrontó su risa. Génesis 18:13-14. El Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se rió Sara y dijo: ¿Es verdad que voy a tener un hijo siendo ya vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti por esta misma época el año que viene, y Sara tendrá un hijo». Nada es demasiado difícil para el Señor. Entonces llegó el cumplimiento. Génesis 21, 1-3. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo con ella lo que había prometido. Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que Sara le dio a luz. Justo en el momento prometido por Dios, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Lo imposible había sucedido. La prueba definitiva. Pasaron los años, e Isaac creció. Entonces Dios probó a Abraham con la orden más difícil imaginable. Génesis 22, 1-2. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: «Abraham». Y él respondió: «Aquí estoy». Y añadió: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Dios le ordenó a Abraham sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Esto parecía contradecir todo lo que Dios había dicho, pero Abraham obedeció. Génesis 22:3. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham vio el lugar. Les dijo a los sirvientes que esperaran mientras él e Isaac iban a adorar. Mientras caminaban juntos, Isaac le hizo una pregunta. Génesis 22:7-8. Y dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre mío». Y él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». Y él dijo: «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». La fe de Abraham se demostró en su respuesta. Dios proveería el cordero. Llegaron al lugar. Abraham construyó un altar, dispuso la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Génesis 22:10. Entonces Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham levantó el cuchillo. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó. Génesis 22:11-12. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Aquí estoy». Y añadió: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios lo detuvo. La prueba estaba completa. Entonces Abraham vio un carnero enredado en un zarzal. Génesis 22:13. Y alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí que detrás de él había un carnero enredado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham fue, tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó el sustituto. El carnero murió en lugar de Isaac. El ángel volvió a llamar con una promesa renovada. Génesis 22:16-18. Y dijo: «Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por haber obedecido mi voz». Debido a la obediencia de Abraham, Dios juró por sí mismo cumplir estas promesas.
Isaac y Jacob. Sara murió a los 127 años. Abraham compró la cueva de Macpela por 400 siclos de plata y la enterró allí. Esta fue la primera porción de la tierra prometida que Abraham poseyó. Abraham envió a su siervo de regreso a su tierra natal para buscar esposa para Isaac. El siervo oró para que Dios le mostrara la mujer indicada, pidiéndole que les ofreciera agua a él y a sus camellos. Rebeca apareció e hizo precisamente eso. Fue voluntariamente a casarse con Isaac. Isaac oró por su esposa porque era estéril. Dios respondió, y Rebeca concibió gemelos. Pero los bebés se resistían en su vientre. Cuando ella consultó al Señor, Él le dijo que 2 naciones estaban en su vientre, y que la mayor serviría a la menor. Génesis 25, 24 a 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, todo su cuerpo como un manto velludo. Por eso lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que tenía la mano asida del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Esaú se convirtió en cazador. Jacob era tranquilo. Un día, Esaú llegó hambriento y le dio su primogenitura a Jacob por un plato de guisado. Cuando Isaac envejeció, decidió bendecir a Esaú. Pero Rebeca ayudó a Jacob a engañarlo y a recibir la bendición. Cuando Esaú lo descubrió, planeó matar a Jacob. Jacob huyó a Harán. En el camino, Jacob se detuvo a pasar la noche y tuvo un sueño. Génesis 28, 12 a 15. Y soñó, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba de pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios confirmó las promesas del pacto a Jacob. Llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. La familia de Jacob. Jacob llegó a Harán y conoció a Raquel junto a un pozo. La amó y aceptó trabajar 7 años para su padre Labán, a cambio de casarse con ella. Pero en la noche de bodas, Labán engañó a Jacob, dándole a Lea en su lugar. Jacob tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. El engañador había sido engañado. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. A través de Judá vendría la descendencia real que llevaría a Jesucristo. Raquel dio a su sierva Bilha a Jacob, y Bilha dio a luz a Dan y Neftalí. Lea dio a su sierva Zilpa, quien dio a luz a Gad y Aser. Lea tuvo 2 hijos más, Isacar y Zabulón, y una hija, Dina. Finalmente, Dios se acordó de Raquel. Génesis 30, 22 a 24. Entonces Dios se acordó de Raquel, y la escuchó, y le concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Nació José, el 11º hijo de Jacob. Después de 20 años con Labán, Jacob regresó a Canaán. En el camino luchó con Dios. Génesis 32, 28. Entonces dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Cuando conoció a Esaú, en lugar de violencia, hubo reconciliación. Los hermanos se abrazaron. Raquel quedó embarazada nuevamente, pero murió al dar a luz a Benjamín, el 12º hijo de Jacob. José fue vendido a Egipto. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Génesis 37:3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La túnica especial marcaba a José como el favorito. Sus hermanos lo odiaban. José tuvo sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él, lo que aumentó su odio. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos.
Al verlo venir, planearon matarlo. Génesis 37, 19-20. Se dijeron unos a otros: «Aquí viene este soñador. Vengan, matémoslo y arrojémoslo a una cisterna. Entonces diremos que una fiera lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». En lugar de matarlo, vendieron a José a unos mercaderes por 20 siclos de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Los hermanos mataron un chivo, mojaron la túnica de José en la sangre y se la llevaron a Jacob. Jacob creyó que José estaba muerto y lloró profundamente. Pero José estaba vivo en Egipto. José en Egipto. José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Dios estaba con José y prosperó. Pero la esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó, alegando que no podía pecar contra Dios. Ella lo acusó falsamente, y José fue encarcelado. Dios estuvo con José en prisión. 2 funcionarios del faraón tuvieron sueños. José interpretó ambos. El copero sería restituido, el panadero sería ejecutado. Ambos sueños se cumplieron. 2 años después, el faraón tuvo sueños que lo perturbaron. El copero se acordó de José. El faraón mandó llamarlo. Génesis 41, 15-16. Y Faraón dijo a José: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que cuando oyes un sueño, puedes interpretarlo». José respondió a Faraón: «No está en mí». Dios le dará a Faraón una respuesta favorable. José interpretó: vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. José aconsejó almacenar alimentos durante los años de abundancia. Faraón reconoció el Espíritu de Dios en José. Génesis 41, 39-40. Entonces Faraón dijo a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan perspicaz ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo se regirá según tus órdenes». El faraón nombró a José segundo al mando de Egipto. A los 30 años, José pasó de la prisión al palacio. Reunión y restauración. La hambruna azotó Canaán. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Al llegar, se inclinaron ante José sin reconocerlo. José los reconoció y recordó sus sueños. José los puso a prueba y finalmente reveló su identidad. Génesis 45, 3-4. Y José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Pero sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban consternados por su presencia. Entonces José dijo a sus hermanos: «Acérquense a mí, por favor». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Soy su hermano José, a quien vendieron para Egipto». Los hermanos estaban aterrorizados, pero José los consoló. Génesis 45, 5-8. «Y ahora no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, pues Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas. Porque el hambre ha estado en la tierra estos 2 años, y aún quedan 5 años en los que no habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para darles vida a muchos sobrevivientes. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios». José veía la providencia de Dios en todo. Lo que sus hermanos planeaban para mal, Dios lo transformó en bien. Jacob y toda su familia llegaron a Egipto. Génesis 46, 27. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Jacob vivió 17 años en Egipto. Al morir, bendijo a sus hijos. Génesis 49, 10 contiene la profecía crucial sobre Judá. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que le llegue el tributo, y a él será la obediencia de los pueblos. La línea real vendría a través de Judá, y conduciría finalmente al Mesías. Jacob murió a la edad de 147 años. José y sus hermanos lo llevaron de regreso a Canaán y lo enterraron como él pidió. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temieron la venganza, pero José los tranquilizó. Génesis 50, 19-21. Pero José les dijo: «No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? En cuanto a ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr que mucha gente sobreviviera, como sucede hoy. Así que no teman.
Yo los sustentaré a ustedes y a sus pequeños. José murió a los 110 años. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos desde Egipto cuando Dios los trajera de regreso a la tierra prometida. Génesis 50, 24 a 26. Y José dijo a sus hermanos: Estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y llevarán mis huesos de aquí. Así murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. José murió creyendo en las promesas de Dios. El libro de Génesis termina con un ataúd en Egipto, lo que anticipa la necesidad de liberación. La fundación y la promesa. Génesis es el libro de los comienzos. Explica de dónde venimos, por qué el mundo es como es y qué está haciendo Dios para restaurar lo que estaba roto. Sin Génesis, el resto de la Biblia no se puede entender. Con Génesis, todo lo demás cobra sentido. El Génesis nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. El universo no se creó a sí mismo. La vida no surgió por casualidad. Los seres humanos no somos accidentes. Fuimos creados deliberadamente por un Dios inteligente, poderoso y personal que nos hizo a su imagen. Génesis explica el origen del pecado y la muerte. El mundo está roto no porque Dios lo haya creado así, sino porque la humanidad eligió la rebelión en lugar de la obediencia. El pecado entró por un hombre, Adán, y la muerte llegó por el pecado. Todo problema humano se remonta a esa elección original en el jardín. Génesis nos muestra el carácter de Dios. Él es santo, exige obediencia y castiga el pecado. También es misericordioso. Proveyó ropas a Adán y Eva, preservó a la humanidad a través de Noé, llamó a Abraham y obró a través de personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Génesis revela el plan redentor de Dios. Inmediatamente después de la caída, Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa comenzó a cumplirse a través de Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Judá. El linaje se preservó porque Dios estaba trabajando para la venida de Jesucristo. El pacto con Abraham es central en el Génesis y en toda la Escritura. Dios eligió a un hombre y prometió convertirlo en una gran nación, dar a sus descendientes la tierra de Canaán, y a través de él, bendecir a todas las naciones. Este pacto era incondicional y dependía únicamente de la fidelidad de Dios. El Génesis es históricamente fiable. Las ciudades mencionadas han sido excavadas. Las costumbres descritas coinciden con las prácticas del antiguo cercano Oriente. Los nombres reflejan las lenguas y culturas de la época. Los acontecimientos se presentan como hechos históricos reales. Los personajes del Génesis son personas reales que cometieron errores reales, pero recibieron verdadera gracia. Abraham mintió. Isaac hizo lo mismo. Jacob engañó. Los hermanos de José lo vendieron. Sin embargo, Dios obró a pesar de todo. Esto da esperanza. Si Dios pudo usarlos, puede usar a cualquiera que confíe en Él. La vida de José encarna el mensaje del Génesis. Lo que otros querían para mal, Dios lo transformó en bien. El sufrimiento fue real. La traición fue cruel. Pero Dios, soberanamente, orquestaba todo para preservar la vida y cumplir sus promesas. El Génesis señala a Cristo de innumerables maneras. Adán prefigura a Cristo como cabeza de la humanidad. El sacrificio aceptable de Abel prefigura el sacrificio aceptado por Cristo. Abraham, al ofrecer a Isaac, anticipa al Padre ofreciendo a su Hijo. José, rechazado por sus hermanos, pero convertido en su Salvador, representa a Cristo, rechazado por su propio pueblo, pero convertido en el Salvador del mundo. El linaje de Judá conduce directamente a Jesús, el león de la tribu de Judá. Las promesas del Génesis se cumplen en Cristo. La descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es Jesús. La descendencia de Abraham, por quien todas las naciones serían bendecidas, es Jesús.
El cetro que no se apartaría de Judá pertenece a Jesús, el Rey eterno. Génesis nos enseña sobre la fe. Abel ofreció su sacrificio por fe. Noé construyó el arca por fe. Abraham dejó su país, creyó en la promesa de Dios y ofreció a Isaac por fe. La fe es confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe es obedecer a Dios, incluso cuando no tiene sentido. El libro revela la soberanía de Dios sobre la historia humana. Dios decidió destruir el mundo con un diluvio, y así sucedió. Dios le prometió a Abraham un hijo, y nació Isaac. Dios le dijo a Jacob que sus descendientes serían esclavizados durante 400 años, y así sucedió. Los planes de Dios son inalcanzables. Génesis demuestra que Dios obra a través de familias y generaciones. La historia abarca varias generaciones, lo que demuestra que los planes de Dios se desarrollan con el tiempo. Nuestras vidas forman parte de una narrativa más amplia que comenzó en Génesis y continúa hasta el regreso de Cristo. Génesis nos enseña que Dios cumple sus promesas. Cada promesa que Dios hizo en Génesis se cumplió o se está cumpliendo. Llegó el diluvio. Nació Isaac. La tierra fue dada a Israel. El Mesías vino del linaje de Abraham. La palabra de Dios es absolutamente confiable. La narración del Génesis no está completa en sí misma. Concluye con el ataúd de José en Egipto, lo que anticipa la necesidad de liberación. Las promesas se hicieron, pero no se cumplieron plenamente. Esto sienta las bases para el Éxodo y el resto de las Escrituras. Pero más que Éxodo, Génesis apunta al cumplimiento final en Jesucristo. El exilio del Edén exige la restauración a la presencia de Dios. La propagación del pecado y la muerte requiere un Redentor. La promesa de bendecir a todas las naciones requiere un Salvador ofrecido a cada pueblo. El pacto con Abraham exige un Rey eterno de su linaje. Jesús es la respuesta a todos los problemas que presenta Génesis. Adán trajo el pecado y la muerte. Jesús trae la justicia y la vida. La humanidad fue expulsada de la presencia de Dios. Jesús abre el camino de regreso. Las naciones fueron dispersadas en juicio. Jesús las reúne en redención. La promesa de una descendencia que aplastaría a la serpiente se cumple cuando Jesús derrota a Satanás mediante su muerte y resurrección. Génesis es el fundamento sobre el que se construye toda la narrativa bíblica. Explica la creación, la caída y el comienzo de la redención. Introduce temas desarrollados a lo largo de las Escrituras: el pacto, la promesa, la fe, el sacrificio y el plan soberano de Dios para salvar a su pueblo. El libro de Génesis no es solo historia antigua, es la historia que define nuestra existencia. Nos dice que fuimos creados por Dios, corrompidos por el pecado y elegidos para la redención. Revela que nuestras vidas forman parte de una gran narrativa que comenzó en un jardín y terminará en una ciudad, la Nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo para siempre, donde la muerte ya no existirá y donde la maldición de Génesis 3 será revertida por completo. Desde la creación hasta Abraham y José, el Génesis traza el desarrollo del plan de redención de Dios. Es un plan que continúa a través de Moisés, David, los profetas y finalmente Jesucristo. Toda promesa se cumplirá. Todo propósito declarado se cumplirá. Toda profecía dada se cumplirá. Este es el Génesis, este es el origen de todo. Aquí comienza la historia de la búsqueda incansable de Dios por la humanidad, su compromiso inquebrantable con sus promesas y su plan final para restaurar lo perdido en el Edén a través de Jesucristo, la descendencia de la mujer, el hijo de Abraham, el león de Judá, el Redentor prometido que fue herido por nuestras transgresiones, pero que resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte y Satanás. Génesis nos muestra que en el principio Dios creó, y gracias a su fidelidad, la historia no termina con un ataúd en Egipto. Continúa a través de la redención, la restauración y finalmente la recreación. El Dios que dijo sea la luz en Génesis 1, un día renovará todas las cosas y su pueblo vivirá con él en perfecta comunión para siempre, como siempre estuvo destinado a ser.